Buenos días, aquí estamos hoy 14 de mayo, entrando a las 11:22 de este maravilloso jueves. Espero tengas oportunidad de acompañarme. Hoy vamos a tocar un tema especial. Hemos hablado muchas veces de lo que es la muerte, el cómo se presenta en algunas ocasiones y demás. Y ahorita con el trascender de varios hermanos, bueno, pues decidí volver a tocar ese tema desde otro punto de vista, ajá, o con mayor claridad, porque creo que cuando estás o tienes conocimiento, más conocimiento acerca de lo que se está presentando, de lo que se vive, se va perdiendo el miedo. Y para donde vamos, lo idóneo es no tener miedo, no estar dentro de esa densidad para que podamos, vamos a decirlo así, surfear, ajá, o poder atravesar de mejor manera toda la energía que vaya apareciéndose, o vaya estando en el camino. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Espero resuenes. Si tienes oportunidad de acompañarme en el en vivo, adelante. Si resuenas más con verlo después en casita, ya más tranquilo o tranquila, cuando tengas esos minutos para ti, pues bienvenido. Por si es la primera vez que tenemos contacto, me voy a presentar. Mi nombre es Ana Olvera, la mujer de los crisoles. Soy terapeuta holística cuántica y estoy al servicio de mis hermanos desde el año 2009 y compartiendo aquí en la comunidad desde el 2021. En esta sección que es la sección del cambio de visión, o cambio del observador. Entonces, pues aquí estamos. Va, que va. Bueno, pues vamos a hablar. Hoy día se están viviendo, habíamos hablado tiempo atrás que hay varios seres, que llegan a tu vida, te acompañan desde que llegas, desde que naces, otros tantos se van. Hay un pensamiento que a mí me gusta mucho, un escrito que es el tren, y, y ejemplifica maravillosamente el cómo es la vida. Entonces, vas en el viaje, te subes en la estación origen, vamos a decirlo, y se van, hay gente que ya va contigo desde ahí, otros se van subiendo, otros nada más suben una estación y así, ¿no? Entonces, hay seres, que han decidido acompañarnos durante todo nuestro camino y otros tantos que solamente llegan por un lapso pequeñito y que la finalidad es acompañarnos y dejar algo en nosotros o que nosotros compartamos algo con ellos y posteriormente continuar en otro, ¿no? Entonces, hoy día se está dando mucho este año el trascender de seres que habían dicho hasta aquí, en esta parada llego, yo no voy hasta la terminal, me bajo antes. Entonces está dando vamos a decirlo, este 2026 se va a dar un trascender colectivo. Ajá. Hay muchas formas en las cuales se puede dar. Laura Graciela, saludos, bella comunidad. Hola, Lau, qué gusto escucharte. Bueno, no escucharte, leerte y volver a coincidir. Gracias por hacerte presente, mi Lau. Entonces, es como se va a ir dando, ¿no? Hay muchas formas en las cuales se va a dar este trascender y va a ser perfecto. Eso va a ser perfecto. Esperemos que sea lo más armonioso posible para todos los seres que así lo hayan decidido. Y si no, era la forma y la manera en la cual, ellos decidieron dejar esta dimensión, este plano. Entonces, para ello necesitamos tener presente lo siguiente. Cuando nacemos, llegamos aquí, venimos en una frecuencia. Estamos dentro del estómago de mamá, tenemos todo ahí, estamos cobijados, alimento y demás, ¿vale? Está el alma, adquiriendo lo que es el cuerpo físico en el cual se va a mover en este plano. Se tiene en ese momento una frecuencia, pero debemos de ser conscientes que se llega, ay, Jovas, hola, buenos días, hola, amor, gracias por hacerte presente. Doy por hecho, ya cuando te veo, sé que se oye y se escucha bien. Muchas gracias, mi cielo. Entonces, bueno, pues llegamos a este plano, ¿ok? Y traemos una frecuencia,
pero para ingresar al plano, vamos a atravesar o tenemos que adaptarnos a donde venimos. Hay algunas películas de ciencia ficción que lo ejemplifican, como cuando pasan y parece que atraviesas una gelatina. Algo así, como que es algo transparente, pero que se siente un cambio. Eso es el cambio frecuencial. Entonces, cuando eres bebé, traes una frecuencia diferente a la que con la que te topas aquí. Vamos a decirlo de un plano más armonioso, más tranquilo, vas a ingresar lo que es a una situación donde hay una densidad. La tercera dimensión es densidad. Entonces, ¿cómo haces ese cambio? Bueno, pues por medio del canal de nacimiento, el canal de parto, donde el bebé, bueno, pues tiene que pasar por un espacio muy reducido y nacer. Y todo eso de sentir que me están jalando, me están empujando, a dónde voy, tanto movimiento y demás, es un cambio frecuencial, los cuales todos lo vivimos al momento de nacer. De una frecuencia más noble, vamos a ponerlo así, entrar a esta 3D. Y lo primero que hacemos en ese momento es tener contacto con el elemento aire. Una vez que sales, ¡puf!, tienes tu primer contacto con el primer elemento. Posteriormente, bueno, pues ya empiezan a revisarte, empiezas tu autonomía, por llamarlo así, empieza lo que es el elemento tierra, todo lo que todo esté circulando, que todo esté funcionando bien. Posteriormente ya, ¿cómo se llama? Pues ya empiezas a ingerir, lo que son los alimentos, ya viene lo que es el elemento agua junto con el elemento fuego, cuando todo eso que estás, la leche de mami, se convierte ya en calor. Entonces es ahí cuando tenemos nuestro primer contacto con los elementos. Es importante tomar en cuenta esto. Hay un cambio frecuencial, ¿ok? Hay un cambio frecuencial en el momento que llegamos a esta dimensión. Con esto quiero decir que cuando se deja la misma, también lo tiene que haber. Se toma un cuerpo y cuando se va de salida, bueno, pues se va a hacer lo propio, dejar el cuerpo y continuar. Y para ese momento, también tiene que haber o se da un cambio frecuencial. Por ende, se va manejando dependiendo de la situación en la que hayamos pactado trascender, se va a presentar. En la quinta dimensión, el cuerpo se descompone en energía arcoíris. Es algo equivalente a lo que viven los tibetanos, a los monjes tibetanos, de entrar en un estado profundo, profundo de meditación y con ello simplemente trascender. Sería el equivalente. Pero bueno, en lo que es la quinta, bueno, se descompone el cuerpo en luz arcoíris, así como lo han visto. No me acuerdo ahorita en qué películas es de que se ve como que se va difuminando en pedacitos, ¿no? Y se ven así como de literalmente arcoíris. Eso es en la quinta dimensión. Entonces aquí todavía no se llega o no se alcanza esa vibración, esa frecuencia. Entonces, para dejar el cuerpo, se requiere de la misma forma en que se llega a dejarlo, disolver los 4 elementos. ¿Ok? Entonces, muchas veces, bueno, pues empieza con el elemento agua y algunos seres empiezan como a deshidratarse. Es importante comentar que la mayoría de los seres cuando dejan este cuerpo, la mayoría, no todos, es por medio de una enfermedad. Entonces, cuando esto se da, normalmente el ciclo que se sigue es lo que es la deshidratación. El cuerpo empieza a deshidratarse y es cuando se empieza a disolver el elemento agua. Posteriormente también empieza a fallar lo que es la circulación, porque ya está el cuerpo tan quietecito, que empieza a fallar lo que es la circulación. Y ahí es cuando se empieza a disolver lo que es el elemento tierra.
posteriormente muchos de nuestros hermanos dejan de comer, alimentarse, y es cuando se empieza a disolver el elemento fuego. Y por último, el famoso último suspiro o último, sí, la última respiración es el elemento aire. Con el primero que se llega, a este plano es el último que se deja. Y es cuando el ser, o el alma deja el cuerpo. Y también es un cambio frecuencial el estar en esta tercera y dejar el cuerpo e ir a otra frecuencia. Y por ende también tiene que haber ese parteaguas, ese dejo aquí todo, y me voy a otra frecuencia más, vamos a decirlo, menos densa, ¿ok? Entonces se tiene que vivir muchas veces, bueno, sí, se tiene que vivir ese proceso de ir disolviendo los 4 elementos. Es una forma, que se ha mantenido hasta ahorita y es como la más principal. ¿Qué pasa con el cuerpo? Yo siempre he sido de la idea que es más importante el trabajo de las emociones en el cuerpo que quizás tanto lo que puedes alimentar. O con qué alimentas tu cuerpo. Y esto lo basaba muchas veces en el hecho de que me tocaba conocer o coincidir con seres que se cuidaban muchísimo el cuerpo, muchísimo en la alimentación y demás, pero no había un trabajo emocional, no había un trabajo de emociones y a pesar de que trabajaban muchísimo su cuerpo en cuestión de alimentación, enfermaban. Siempre era una constante enfermarse que muchas veces te preguntan, oye, es que si eres alcalino, ¿por qué enfermas? Y es así como que no checa que seas alcalino y tu cuerpo esté enfermando. Y es ahí porque no había un trabajo de la emoción como tal. Sí en alimento, pero no un trabajo en emoción. Juanita, hola, buenos días, hermosa. Muchas bendiciones, mi Juanita. Qué gusto leerte. Gracias por hacerte presente también. Entonces, es ahí donde, desde mi visión, y es muy común, que vaya cambiando nuestra visión porque vamos recibiendo mayor información, ¿ok? Entonces yo decía, es más importante la emoción que quizás el cuidado de la alimentación, porque si no estás trabajada la emoción, así te cuides súper bien el cuerpo, la alimentación, vas a enfermar. Pues bueno, pues ya viene mi contestación. Ya el universo dijo, bueno, Ani, necesitas esa información, ahí te va. El cuerpo también es muy importante porque puedes tener muy trabajada la emoción. Puedes tener memorias, conocimiento, puedes ya ir recobrando tu sabiduría y demás. Pero si no hubo, perdón, ese cuidado o ese amor también al cuerpo, pues simplemente al cuerpo se le acaba la batería antes. Y fue lo que comprendí y entendí. El por qué muchos seres en este camino, en este hermoso camino de la espiritualidad, teniendo tanto conocimiento, tanta sabiduría, siendo canales tan bellos de información y demás, el por qué habían trascendido antes. Y simplemente se llega a que es un equilibrio. Tanto se debe de amar y cuidar el cuerpo como se debe de amar y cuidar el cuerpo emocional. No es uno más ni uno menos. Ambos son igual de importantes. Porque puedes ser canal y bajar y trabajar y ya me la sé, ¿no? De todo un poco. Pero si el cuerpo no está siendo cuidado, procurado, pues simplemente se le va a acabar la batería. De acá puedes traer mucha energía y demás, pero también requiere su observación, su mantenimiento. Que contamos también es un hecho con una maravilla actual que serían la medicina cuántica, todas las herramientas cuánticas de regeneración y que se da. Pero es como decir,
no es de que no se tenga una herramienta, se tiene, gracias. La madre origen nunca nos deja sin ellas, pero también es un hecho, hay que ponerle el mismo interés que se le pone, ajá, a todo el trabajo a nivel cuerpo emocional. Entonces de ahí, ajá, que vuelvo a lo mismo, comprendí el por qué muchos hermanos simplemente, bueno, trascienden. Y seres que son hermosos, realmente hermosos, y que han otorgado tanto a nuestros caminos, ajá, y posteriormente, bueno, pues trascienden. Em, es un hecho, no deja de ser nada perfecto. Todo es perfecto, los tiempos son perfectos, las experiencias son perfectas, el trascender es perfecto, nadie se va antes de tiempo. ¿Ok? Pero sí hay que ir comprendiendo cómo funciona esto. Se nos está llevando a una neutralidad. Ajá, y siempre decimos en mantener la calma, no emocionarte, pero también una neutralidad de estar también, ajá, en la neutralidad de la emoción y en la neutralidad del cuerpo. Debe de haber también un equilibrio. Ajá, también son ahí tres. Entonces se debe de manejar las dos polaridades y llevarlas a la neutralidad. Entonces es tener muy presente esa situación. Y por ello, ¿no? El que puede haber mucha sabiduría, mucha información y demás, pero donde el cuerpo ya no dé más, es como cuando se te desviela el coche y ya no lo mueves, ¿ok? Ya no hay. Entonces, esa es una forma. Hay seres, ajá, tener presente que la idea es alcanzar ese rango, ajá, donde el trascender, ajá, se entienda, se comprenda y no se sufra, ¿ok? Y vuelvo a lo mismo, la verdad es que se dice más fácil de lo que es. Entonces, es entre más vas comprendiendo ese proceso, ajá, que se da cuando vas dejando el cuerpo, te va a ayudar más a entenderlo y sostener una energía que ahorita te voy a decir por qué es importante. Hay otros seres que trascienden de golpe en un accidente. Entonces, en ellos se disuelven los elementos pues, al mismo tiempo. ¿Ok? Aquí la situación que existe, no se vive ese proceso como tal, vamos a ponerlo así, de sufrimiento, de ir dejando o disolviendo cada elemento, porque todos se disuelven de un jalón. Aquí, vamos a decirlo así, el detalle es que muchos seres cuando trascienden de esa forma, no había la vibración de pensamiento, ajá, elevada o trabajada, y es cuando se da lo que muchos seres se encuentran como perdidos, porque de repente dejan este plano y no tienen el conocimiento de lo que pasó o de lo que sucedió. No hay como tal una situación de sufrimiento, de dolor, pero sí el de no tener el saber qué está pasando. Y es cuando se nos maneja muchas veces que hay seres que están perdidos. Entonces, tener presente esa información, el que saber, hay veces seres que ya han pactado trascender de esa forma y tener conocimiento. Cuando lo sabes es más fácil actuar, ¿ok? Si en un momento dado un ser llegara a trascender y ya tiene el conocimiento, no estaría perdido, suspendido, ¿ok? Entonces es ahí donde vuelvo a lo mismo, la información, el saberlo, el verlo más armonioso, lo más natural, lo más normal, el proceso de la trascendencia, de alguna forma te ayuda a soltar mucha densidad. Normalmente cuando un ser se va, claro que en los seres que quedamos se siente pues se vive el duelo, un dolo, ajá, de la ausencia de ese ser. Pero es importante saber, ajá, que cuando ese ser va a hacer ese cambio vibracional, em,
entre menos densidad haya aquí, entre más sutileza haya en el canal, de esa trascendencia, va a ser más fácil para el ser que se está dejando el cuerpo. ¿Ok? Entonces, es ahí la importancia de saber. Yo siempre decía, es que los seres cada ser elige a quién lo va a acompañar en su momento de dejar el cuerpo. Es que hay seres que trascienden en los hospitales porque ahí se sienten como con menos ataduras de las personas que los rodean, porque si hay seres que se les abrazan o no te vayas o no me dejes o situaciones de ese tipo. Y no con esto quiere decir que esté mal, es el ser expresando el dolor, o el sufrimiento. Entonces, pero eso hace una densidad, ¿vale? Y al ser que está dejando el cuerpo, pues es como si estuvieras metido en chapopote, vamos a decirlo así, o en aceite, en petróleo, y no te puedes mover. Entonces, era lo que yo compartía. Hoy día, comprendo que es un cambio frecuencial y que al llevarlo a cabo, lo idóneo es que vayas así como despejando al otro ser el camino para que él pueda dejar lo más tranquilo, lo más en amor, este plano. Y no es tanto que, bueno, sí es, que te eligió y demás, sino saber también por qué te eligió a ti, estar ahí en ese momento, o para qué, o por qué muchos deciden trascender solitos. Entonces, cuando eres ya consciente de eso y que tiene que soltar disolver los 4 elementos y tiene que atravesar también un canal de cambio frecuencial, es así como yo lo voy a manejar de esta forma también, como cuando estás sintonizando una estación de radio o la televisión y se oye ese ratito, ese momento, que es muy curioso, ahorita me acordé, que es cuando muchos seres a veces se comunican en la televisión o en la radio cuando están esos espacios en blancos. Ajá. Es ahí cuando se pueden comunicar, porque es ahí el momento de un canal para cambiar de frecuencia. ¿Ok? Entonces, tener, tener presente cuando alguien está trascendiendo, que se tienen que disolver los 4 elementos, que así como llegamos y los tomamos también, cuando se suelta, se tienen que dejar los 4 elementos, que se ha vuelto, muy normal que más bien el cuerpo se apague, vaya fallando, se le acabe la batería, no sé cómo decirlo, es la forma en que pues de alguna forma se ha llevado, llámese la Matrix, llámese lo que sea, lo de conspiración o demás, pero la mayoría del cuerpo de las personas que están trascendiendo es por enfermedad. La mayoría, un alto número es por enfermedad y ahí se va a dar el proceso de la disolución o disolver los 4 elementos. Entonces vas siendo consciente de por qué de repente esto, que sí impresiona, que sí mueve, ver a ese ser. Yo lo denominaba de esta forma, apagándose. Y es en realidad su cuerpo está disolviendo los 4 elementos. Si tú dejas de verlo con los ojos de dolo, y te lo digo porque yo a veces recuerdo el trascender de mi padre y claro que me mueve. Al fin y al cabo seguimos siendo humanos, esta parte humana, pero conforme vas adquiriendo, recobrando información, vas viendo todo de una forma más tranquila. Le puedes ayudar a ese ser que va a trascender a que su cambio frecuencial sea más tranquilo. Ok, está dejando tal elemento. O quizás que la disolución de esos 4 elementos o de los 4 elementos no sea tan prolongada. Habrá seres que me puedan decir, no es que yo entre más tiempo lo tenga aquí, llámese al ser que amo, pues mejor, ¿no? En lo personal, cuando ya sabes
que cada ser trae una misión, que cada ser lo pactó, empieza simplemente a aceptar que ese ser se tiene que ir y que él eligió el momento y el cómo. Ajá, y está el otro lado, nos toca acompañar. Entonces, en el momento que te toca acompañar, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Vale? Y quizás y lo digo desde mi experiencia, ¿ok? En lugar de quizás ver al ser que amo, se está apagando, se está disolviendo los elementos. Y saber que es un proceso, ajá, natural y que se está dando porque va a dejar el cuerpo. Y no verlo como está, no, dejarlo de ver como con sufrimiento, porque así le estás ayudando al otro ser a hacerle menos denso ese cambio vibracional, ¿ok? Entonces es ahí la importancia de saber cómo es el cambio de frecuencial cuando llegas y cómo es el cambio frecuencial cuando trasciendes, cuando sueltas, ¿ok? Y nosotros le nombramos dolor o sufrimiento porque es algo con lo cual muchas veces desconoces. El momento de desconocer la información es lo que tú dices. Yo lo veo y siento dolor y siento que está sufriendo el ser y demás. Ya cuando vas comprendiendo cómo se va dando, tenlo por seguro que vamos a ponerle ese nombre, el proceso o la agonía de ese ser va a ser menos alargada. Porque ya hay un conocimiento, ya se tiene la información de lo que está sucediendo y ese ser con tu energía, con tu vibración de pensamiento le vas a poder ayudar. Y entendí en mi caso, en el caso de mi padre, el por qué principalmente estuvimos dos seres con él y la vibración de pensamiento de esos dos seres. Y te prometo que no digo que no se extrañe, el día de hoy yo sigo extrañando a mi padre, y tiene un año apenas de haber trascendido. Pero entendí la importancia de la energía que lo rodeó en su momento de trascender. Y el por qué se fue tan tranquilo, el cómo ese último elemento que fue el aire se disolvió tan en amor, tan en amor, y en otros seres, bueno, no se da de esa forma. Y la importancia de recordar quiénes somos, el dejar el soltar al ser, el comprender que traes una experiencia, el comprender que los tiempos son perfectos, porque con ello, al ser que tanto amas, le, le acompañas facilitándole, lo tiene que vivir, ¿ok? O todo ser que trascienda lo va a vivir ese cambio frecuencial, ¿ok? Entonces, eso era lo que principalmente quería compartir con ustedes. Vamos a vivir mm, el trascender de muchos seres, el trascender de muchos seres que dijeron, oye, yo voy a la tierra, yo voy, pero nada más voy por tanto tiempo. Yo en tal momento, regreso a casa. ¿Ok? Ajá. Yo también, quiero ir, yo me ofrezco, quiero aportar algo, bla, 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 y también me regreso junto con tal persona, ¿no? No sé, situaciones, o queremos participar en esto o sea, así es como funciona. Quieres verlo como muchos seres lo ven como el juego, ya sales del juego y yo lo veo así en las gradas, echándole porras a los tuyos. Entonces es importante empezarlo ver así, porque si hay una energía que sí es densa también, es el dolor. Porque el dolor no, el dolor se va directito al corazón. Hoy día hay una línea muy delgadita, muy, muy delgadita para brincar al otro plano. Si por alguna razón un ser que ames trasciende
y te aferras, porque voy a decirlo así, te aferras a esa energía, la posibilidad de poder ir con él está presente. Hablábamos hace tiempo atrás de las líneas que ya están así, que casi haces aquí y estás en una dimensión ya que estás en otra, ¿no? Lo mismo sucede, estamos hablando de líneas de tiempo, ¿va? Entonces está muy, antes era un muro, ahorita está a nivel piso, vamos a ponerlo así, para lo cual tu energía pudiera seguir a la de ese ser. Si tu energía está con ese ser y ese ser sigue avanzando, sigue caminando, existe la posibilidad de que tú pudieras también irse. ¿Y cómo lo sabes, Ana? Porque como se vive una tristeza, se vive un dolor, porque es parte del duelo. Ajá. Y en ese momento, pues donde está tu energía, estás tú. Y si tu energía está con ese ser que ya está en otro plano, que se encuentra en otra dimensión, ajá, pues allá va tu energía. Y la gente empieza a tener situaciones con el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, ajá, empieza a vivir demasiados situaciones de cansancio, va a empezar a fallar todo lo que es a nivel circulación. Empieza a fallar porque ya no hay una alegría por la vida. También puede fallar lo que son nuestros intestinos. Todo lo que tiene que ver con riñones, el miedo a seguir, el miedo a caminar sin ese ser. Y lo que son los pulmones, que también es toda la, ¿cómo se llama? La tristeza. El estar sacando, la tristeza. Alegría de vivir, pulmones tristeza, riñones miedo. Todo, nuestra sangre es la encargada de llevar oxígeno, de llevar vida a todo nuestro cuerpo y a todos nuestros órganos. Si ya no hay alegría por la vida, empieza a verse afectado ahí. Y es importantísimo. Si vives, no con esto quiero decir que haya duelos felices, ojalá, pero yo creo que en eso sería cuando ya tienes otra visión y comprendes que ese ser fue su momento y demás, y ya tienes más como más trabajado el humano, voy a decirlo así. Pero si te encuentras en una situación donde acabas vamos a ponerlo así, acaba de trascender a alguien, porque iba a decir perder, pero ahí es importante también tener presente que él no se, dice, es que perdí a tal persona. Él no está perdido, él o ella. La que se siente perdida o perdido eres tú, con la ausencia de ese ser. Entonces no es perdí, no, te perdiste en el momento que esa energía dejó de estar a tu lado. Bueno, la energía sigue, el cuerpo, ¿no? Entonces es importante tenerlo, pero bueno, si estás viviendo una situación así y si estás dándote cuenta que tu corazoncito o hay algo que tu cuerpo te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Estoy a marchas forzadas, hay algo que no me deja seguir moviéndome igual, todo lo que tenga que ver con la creatividad, bailar, cantar, tejer, bordar, dibujar, pintar, escribir, todo ello activa el corazón. Todo eso te conecta con la vida. Si tú sientes, y lo digo porque como lo compartí tiempo atrás, al mes, Dios mío, no, a los 2 meses que mi padre trascendió, empecé a tener una situación en la frecuencia cardíaca. Bajó muchísimo mi frecuencia, no levantaba, me salió esa palabra, no subía, de 54. Creo que la más baja llegó a ser 52 o 54 y nomás no subía. Entonces, en lo personal, me empecé a conectar con todo lo que es la creatividad. Ahí entró mis hermosos hermanos, Bogar, acompañándome con su medicina, como es el hombre medicina, apoyándome para sostenerme en ese lapso. Y posteriormente José también con lo propio, con las herramientas.
Y algo que debo decir que me ayudó mucho y que hacemos muchas veces de niños es gritar. Si quieres gritar palabras, pues hazlo. Pero tan solo el hecho de gritar, vaciar completamente los pulmones y acabar así cansado, cansado, fue cuando mi corazón volvió, a una frecuencia cardíaca normal. Entonces es como yo te comparto lo que puedes hacer. No podemos evitar que los seres que hayan pactado sus misiones, sus vivencias, lo que, trasciendan, ¿va? Pero si tú lo vives ya con otra visión, recordando lo maravilloso que es el ser humano, lo maravilloso que es la experiencia, ajá, y también decir la llegada se honra y también la partida, y verlos desde esa forma, tanto ayudas más al ser que se va como te ayudas a ti. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes, esta información, porque te prometo que puede hacer la diferencia en esos momentos cuando quizás te toque el trascender de un ser amado. Y no con esto no quiero decir que no llegue, que no se vaya a extrañar. Claro que se extraña. Compartió contigo, estuvo contigo, rieron, no sé, todo lo que pudieras vivir con ese ser, ¿no? Y con los padres, pues son los seres que cuando llegas siempre han estado ahí. Y claro que dejarlos de ver, claro que mueve, ¿vale? Pero soy testigo de cómo puedes devolver ese amor que te han entregado de la mejor manera, que es acompañándoles. Y si te toca estar con alguien, en serio, siéntete bendecido, porque sin duda tu energía es la más indicada para ayudar a ese ser. Ahora ya, si tú empiezas a comprender todo esto y tomas una visión diferente, la verdad es que ese ser se va a ir rodeado de mucho, mucho amor. ¿Va? Bueno, pues deseo de todo corazón que esto aporte a los hermanos que así lo requieran. Y te agradezco, les agradezco mucho a los que me hayan acompañado hasta ahorita y a los que lo vayan a ver, también muchas gracias. Bueno, yo soy Ana, la mujer de los crisoles, y fue un gusto enorme, enorme para mí compartir estos minutos. Muchísimas gracias.